aquí está aumentando el número de los participantes. Bueno, como les mencioné la primera vez que nos reunimos, nos vamos, solo son 8 sesiones de clase, de la cual ya va una, hoy sería la segunda, y las 2 siguientes van a estar a cargo del doctor Anderson porque tienen que ver con la parte de estadística. Entonces, antes de comenzar con mi clase de hoy, ustedes saben que a mí sí me gusta estar allí como detrás, investigando, averiguando cómo van, entre otras cosas porque aunque no nos estamos viendo constantemente a través de las clases, pues así están escribiéndome aisladamente varios de ustedes y bueno, creo que a todos les estoy respondiendo y dándoles alguna solución o la respuesta que necesitan. Yo quisiera saber, ustedes me comentaran cómo van. Recuerdo que la primera vez que nos reunimos les dije, ok, reevalúen los proyectos si tienen que reevaluarlos o si ya está el proyecto, es el adecuado, es el que van a trabajar, entonces comencemos con el proceso de solicitar en el Comité de Ética su revisión. Yo quisiera saber cuántos ya comenzaron el proceso en el Comité de Ética. No hay ningún grupo que haya comenzado la solicitud de los permisos del Comité de Ética entonces. Sé que hay algunos grupos que están avanzando. No sé cómo están haciendo, o por lo mínimo ya solicitaron los permisos en su institución donde piensan recoger la data. Doctora, buenas tardes. Hola, Damaris. Sí, doctora, nosotros ya estamos avanzando, ya solicitamos ¿no? a ética de la universidad, también ya pasamos el trabajo por ética de la institución donde estamos empezando a recoger las encuestas. Ya, ok. Ok, entonces entiendo que los demás no han comenzado el proceso. Bueno, chicos, estamos a 8 de julio y aparentemente de aquí hasta quincena de septiembre faltaría, pero el tiempo se pasa rápido. Eh, mm, Queremos que ustedes puedan aprovechar de pronto ahora, no sé realmente cómo es su carga académica, pero ya los que están, ya que están asistiendo, las veces que estén asistiendo al hospital, saben de que el tiempo allá es bastante corto y eso los absorbe y queremos apoyarlos. Y más allá de eso, pues también hay que cumplir con los criterios del curso, entonces para que no tengan que correr tanto. Así que yo espero que ya que se apersonalicen de su trabajo, que definan lo que tengan que definir y que comiencen su proceso necesario para poder recoger su información. ¿Ya? Yo le voy a pasar, ahora en un receso que hagamos, le voy a pasar a Gaby, se me había olvidado pasarle, los formularios que ustedes tienen que presentar para el comité de ética y en todo caso a qué correo deben de enviarlo para que sea elevado al comité de ética, pero es bueno de que igual si tienen que hacer gestiones aparte en las instituciones, también ya vayan comenzando a hacerlo. Las 2 clases que vienen son de estadística. Sería, o sea, sería, lo ideal sería que ustedes ya tuvieran su data, que de pronto siguieran, no sé, los procesos estadísticos que les van a dar, etcétera. Pero por lo mínimo, aprovechen para que puedan entender en qué consiste una regresión, en qué consiste una correlación, cuál es la prueba que se usa, cómo se interpreta, qué indica que se tiene en cuenta para que sea significativo. O sea, yo sé que aquí hay personas que ya vienen dedicadas a la investigación hace rato, incluso hay varios que ya tienen publicaciones, pero sé que hay otros que no. Entonces es importante que todos puedan saber eso para que cuando ustedes tengan sus resultados, ustedes entiendan qué significan sus resultados, ¿ya? Y bueno, de pronto así como ya cansona, estimularlos a que puedan contactarse con sus docentes y puedan trabajar con ellos, puedan trabajar con sus docentes de práctica y avanzar, ¿ya? Entonces, tengo entendido que el 8 y el 15 si no estoy mal, o sea, este viernes que sigue y el siguiente van a estar en otro curso. Así que habría que coordinar para las clases de estadística que están programadas para este mes. En todo caso,
vamos a ver cómo lo podemos hacer siquiera una, cómo organizamos en otro horario que ustedes tengan disponible, para no atrasarnos tanto, porque ya en el mes de agosto ya avanzaríamos con la otra parte que está programada para ello. Ustedes saben que el objetivo del curso es que podamos hacer, bueno, yo hablo de una versión preliminar del artículo. Ese es el objetivo, ¿ya? Que haya una versión preliminar del artículo. Tiene que haber la introducción, tiene que estar redactada la metodología, queremos que ya hayan resultados, así sean resultados parciales, chicos, pero ustedes van a tener que presentar eso. Entonces, no quisiéramos que fuera doble trabajo, hacer una cosa por el curso y hacer otra luego para su título. Queremos que sea, bueno, allí a la par, y eso es lo que busca la escuela. Por eso insiste y nos insiste a los docentes, en todo caso a mí que me tiene aquí como coordinadora del curso, me insiste que les recalque eso, porque no sé si de pronto ustedes están enterados, pero de la promoción que acabó el internado, hay varios que no alcanzan a hacer su serum. No alcanzaron a presentar su tesis, a sustentar su tesis, y hay varios que se están atrasando. Bueno, cada quien tiene sus prioridades, pero solo como para que sepan, porque sé que ustedes tienen sus planes. Incluso hay algunos que todavía ni siquiera han sustentado. Así que bueno, no queremos que se repita lo mismo. También hay algunos que han logrado dentro de sus tiempos hacer su trabajo, incluso han logrado publicación de su tesis, o sea, que es lo que queremos, que incentive, entre otras cosas, también la publicación. Así que cuando ustedes hacen con tiempo es más fácil que ustedes puedan enviarle una revista, que si la revista no lo acepta, pues ya tienen el requisito para que la universidad pues les acepte y sigan con su proceso de tesis, pero incluso si no, ustedes pueden enviarle otra revista, etcétera. ¿Ya? Sí, Basti. Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿Debemos terminar el trabajo con un perfil así para como tesis o como un trabajo para un artículo científico? Un artículo, lo que vamos a hacer es el artículo. Ah, ya, o sea, no, solo sería eso, ese tema, el artículo, y si Sí, es sí. factible enviarlo a una revista, se haría. Lo que pasa es, les cuento rápidamente, de pronto tengo que contextualizarlo otra vez. Para la titulación, el proceso es, bueno, consta de 3 pasos y el resultado final es, o se requiere, perdón, de que ustedes, su investigación termine en un artículo, ¿ya? Ustedes todas esas datas que van a recoger, el proyecto que hicieron, previo que hicieron, todo va para que al final ustedes puedan redactar un artículo original. Ese artículo original es obligatorio que lo sometan a una revista. Antes de poder sustentar, ustedes tienen que evidenciar que han sometido su artículo a una revista. Ahora, no les exigen que la revista se los acepte. Lo único que les pide la universidad para poder después habilitar la sustentación es que por lo mínimo lo hayan enviado a una revista. O sea, el proceso de envío. Eso es lo mínimo que pide la escuela. Bueno, la escuela no solo, la universidad, porque eso se lo piden a todos los estudiantes de cualquier carrera de la universidad. Entonces ustedes lo tienen que enviar. Solo que la idea, lo ideal, es más, no sé hasta qué punto puedan planteárselo como meta, que si ya están haciendo una investigación y que si además la tienen que enviar de forma obligatoria a una revista, pues se propongan buscar una publicación. Porque hay muchos que obviamente la revista dice no, el trabajo no, bueno, simplemente lo rechaza. Incluso con eso es suficiente para que ustedes ya puedan avanzar y se les habilite la sustentación. En otras ni siquiera alcanza la respuesta porque hay revistas que se demoran en responder. Hay algunas que automáticamente tú lo envías, te da el recibido, o sea, que ha sido recibido y que posteriormente te da una respuesta. Hay otras que no te dan, pero tú con la evidencia de que lo enviaste es suficiente. Pero sí queremos que ojalá no sé, de aproximadamente 30 trabajos, si estoy al día con mi lista que hay aquí en este curso, eh, no sé por qué no decir 5, 6 puedan publicarse.
si todos se propusieran poder publicarlo, excelente, pero no es una obligación. Ya. Doctora, una consulta más. El proceso formal para hacer los pagos, todo eso, ¿cómo debería ser? O sea, ¿hay alguna plantilla para poder conocer eso de los pagos e ir de manera formal? Bueno, miren, yo recuerdo que les había socializado los pasos, no cómo se hace en el PAGMOS, ni mucho menos, pero recuerdo que el ciclo pasado debía haberles socializado esto. Pero la plantilla para el proyecto sí es las que están trabajando que les dimos en el curso pasado. Entonces, en el primer paso, ustedes lo que tienen que hacer es subir ese proyecto al PACMOS. Para eso sí hay un video que tiene la DGI en donde explica cómo se hace. Tendría que conseguir el video y pasárselo. Ahí sí va. A qué parte del PACMO entras, cómo lo subes, qué datos completas y haces un pago. El proceso formal incluye un pago. Entonces ustedes hacen un pago y posterior a ese pago les son asignados unos dictaminadores para que revisen el proyecto, para que hagan sugerencias y posterior a eso pasa por el comité, o paralelo a eso pasa por el comité de ética y pues ya comienzan a recolectar la información. Eso es el proceso formal. Así comienza. En el segundo paso, ustedes ya solicitan dictamen, ya no de proyecto, sino de al artículo. Y en el tercer paso, pues ya solicitan la sustentación porque han subido la evidencia de sumisión. Esos son los pasos y en cada uno de los pasos tienen que hacer un pago, que no, de verdad no sé cuánto es. Pasa que, como es un curso que estimula o que trata de ir a la par con ese proceso, no es obligatorio por el curso que ustedes comiencen el proceso formal haciendo el pago. O sea, no los vamos a obligar a eso, ¿ya? Porque no queremos que se venzan los plazos. Hay un plazo de 1 año desde que ustedes comienzan el paso 1 hasta que pidan el paso 2. Y para el paso 2 tienen que haber terminado todo su artículo. Entonces no queremos que quizás comiencen, estamos hablando de julio del otro año como plazo máximo para haber terminado el artículo. De pronto muchos dicen, sí, lo vamos a terminar, pero ¿y si no se comprometen o no lo terminan? Ustedes saben que aquí vamos a hacer una versión preliminar, pero para allá tienen que haberlo terminado ya todo. Entonces, lo ideal sí es eso. Es más, varios de los chicos que ahorita mismo están haciendo el internado, o sea, de los de 7º año, varios de los que están haciendo el internado ya comenzaron su proceso formal. Ya varios se fueron para su internado con su data recolectada, habiendo hecho el proceso de dictamen de proyecto, habiendo recogido datos, o sea, ya varios hicieron eso. Eso es lo que queremos con ustedes. Pero como tal, el curso no los obliga a que comiencen el proceso formal con el pago. Por eso se está dando la opción de que pasen por el comité de ética previamente para que recojan los datos, porque pasar por el comité de ética no exige que hagan el pago aún. Lo que va a pasar es que cuando, digamos, ustedes pasan por el comité de ética, comienzan ahora el recolectar la información. Cuando quieran comenzar el proceso formal, digamos que van a tener que retroceder hasta cierto punto, o sea, van a tener que a los dictaminadores que les han asignado exponer su proyecto. Normalmente los dictaminadores pueden hacer sugerencias dependiendo cómo encuentran el trabajo. Pueden hacer sugerencias. Aquí, en medicina, por lo mínimo les digo por la experiencia que yo tengo, no suelen haber muchas, por lo mínimo, no esas sugerencias que vayan a hacer que tu proyecto cambie. Puede ser cosas o sea, cosas de, no sé, aumentar el número de ciertas referencias o actualizar las referencias o aumentar el número de muestras, cosas como esa, pero no como que, no sé, cambia la variable, consigue otro instrumento, cosas como esas, porque se supone que con el docente de práctica, por eso es que en medicina, que es un caso diferente a las otras escuelas, solo son 4 grupos que tienen un docente de práctica, entonces se supone que por eso es personalizada la asesoría, justo para evitar que haya muchas observaciones o observaciones muy profundas cuando se haga ese dictamen. Sí, Gabriela. Doutora, entonces, en su opinión, ¿sería mejor empezar el proceso formal antes de recolectar los datos? O sea, yo paso por el comité y antes de recolectar yo empiezo el proceso formal, ¿o no habría problema recolectar y después el proceso formal? Ya, el proceso formal consta de 2, como les expliqué.
después que hagan los pagos y subir esto al PAGMOS, entonces, dictamen de proyecto y comité de ética. Esas dos cosas incluye el proceso formal. Para que pase por dictamen de proyecto, sí o sí tienen que haber hecho el pago. Para que pasen por el comité de ética, no. No los estamos obligando a que comiencen el proceso formal haciendo el pago y pasando por el dictamen. Sin embargo, aquellos que se comprometan con ustedes mismos a que sí van a lograr dentro de un año tener el paso 2, yo les recomiendo que mejor comiencen el proceso formal. Porque ¿cuáles son las ventajas de comenzar el proceso formal? Que si hay algunas observaciones por parte de los dictaminadores, pues ustedes las hacen antes de comenzar de recoger la información. ¿Sí me entienden? En cambio, aquellos que no comiencen el proceso formal y lo pasen primero por el comité de ética, obviamente el comité de ética va enfocado a la parte ética y puede hacer sugerencias, pero sobre esa parte ética. Y comienzan el proceso de recolección y posterior a eso hacen el dictamen de proyecto. Puede de que hayan algunas observaciones, esperamos que no sean, que sean cosas que no afecten la recogida de los datos. O sea, a eso voy. Porque ya, digamos, hayan recogido los datos y el dictaminador, no sé, puede hacer, no creo que eso pase, pero en algunos casos no, bueno, eso lo veo más en maestría, tienes que aumentar una variable o el instrumento que estás usando debería ser, no sé, un instrumento, digamos, estás evaluando calidad de vida, en calidad de vida en pacientes con enfermedades terminales, por poner un ejemplo, pero estás usando un instrumento que no está adecuado para determinar calidad de vida en pacientes con enfermedades terminales, sino en pacientes en población general. Entonces, varía la pregunta que yo le haría a un paciente para una enfermedad terminal que yo le haría a un paciente, a una persona en general, solo para conocer su calidad de vida. Entonces, como detalles como eso de si los instrumentos están adecuados. Pero, como les digo, acá en medicina, se supone que con el docente de práctica ya tu proyecto está más direccionado, entonces creo que no suelen pasar estas cosas, ¿ya? Ok, doctora. Claro, claro que sí, Eric, claro que sí, o sea, es justo eso es, o sea, en eso consiste, de que ustedes puedan reunirse con su docente de práctica de manera personalizada. Ni siquiera es que son los 4 grupos a la vez, de manera personalizada ustedes se puedan reunir, mire, este es mi trabajo, no sé, quisiera hacer este cambio, usted qué me sugiere, cómo ve mi trabajo, sobre todo los nuevos docentes que se han vinculado y que no conocen el trabajo previo. Entonces, sí es necesario que se puedan reunir. Sí, eso sí, aunque no comiencen el proceso formal con el pago, sí o sí lo que tienen que hacer antes es lo del comité de ética. Lo del comité de ética sí lo tienen que hacer antes. Y allí después pueden recoger sus datos. Ok, entonces, bueno, ya creo que habiendo explicado esto, que es bueno poder decirlo porque a mí me escriben, varios de ustedes me escriben, Miss, mire, ¿y ahora qué hago? He hecho tal cosa, cosas como estas que les estoy explicando. Entonces, justo para poder socializarlo y que todos tengan el conocimiento, habrán algunos que ya tienen la claridad de estas cosas, hay otros que no. Entonces, justo lo hago para poder socializarlo y que todos tengan el conocimiento de esta información, ¿ya? Recording in progress. Ok, entonces ya habiendo aclarado todos estos puntos, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Ya. Ya, ¿cómo no? Con el comité de ética, ya. Yo les voy a pasar, como les mencioné, le voy a pasar a Gaby para que les compartan el grupo que tienen los formularios que pide el comité de ética. Es una carta que ustedes tienen que rellenar, donde están sus datos, el nombre del proyecto, etcétera. La otra es una plantilla para presentar el proyecto. Lo que pasa es que no es o sea, en el comité de ética no les piden que presenten el proyecto tal cual como lo hemos redactado. En el comité de ética, de pronto hay algunos aspectos relacionados al estado del arte que no lo quieren. O sea, ¿para qué? Si eso no les interesa. Les interesa el objetivo, les interesa todos los aspectos éticos, los beneficios, los riesgos que puede suponer su investigación. Entonces hay una plantillita, es corta,
en la que ustedes van a adaptar ese proyecto que tienen para que lo puedan pasar al comité de ética. Y no sé qué otro, son 3 documentos. Y eso lo tienen que mandar al correo de investigación de la escuela para que el encargado, que en este caso es el profesor Manuel Concha, lo suba al comité de ética. Y posteriormente también les van a dar esa carta de aprobación o las sugerencias que haga el comité de ética de mejorar algunos aspectos también lo van a hacer. Ojo, esta plantilla para el comité de ética es solo para efectos del comité de ética. Cuando ustedes comiencen su proceso formal y ya tengan que hacer la defensa de su proyecto delante de los dictaminadores, ustedes tienen que usar el proyecto tal cual que hemos desarrollado en el curso pasado. O sea, bajo esa plantilla. ¿Ya? Ok, entonces, ok chicos, ya ahora sí, teniendo toda esa información, sabiendo de que van a aprovechar, no sé cuándo termina su semestre, aprovechen las vacaciones, avancen, comiencen a recolectar sus datos, pero agosto ya deberían tener resultados, porque ya, no sé, septiembre son solo 15 días para terminar la parte que tiene que ver con discusión y con discusión bueno, discusión y discusiones principalmente. Entonces, eso es lo ideal. Agosto pónganse como meta tener sus datos ya. Parte de sus datos para que los procesen estadísticamente y puedan tener, no sé, una versión o unos resultados parciales y a partir de eso hagan su discusión y sus resultados y sus conclusiones. Pero si los tienen todos, excelente, excelente. Ok, entonces, ahora sí, ustedes la clase pasada con el doctor estuvieron hablando acerca de la estructura del artículo. Y bueno, ahí en la estructura del artículo él les hablaba de ese famoso formato INRIC que tiene el artículo, que incluye introducción, ¿cierto? ¿Qué otra parte tiene el artículo? ¿Alguien me recuerda? ¿Cuál de la introducción qué más tiene? ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? La justificación. Un artículo científico tiene introducción y puede decirse que hasta cierto punto la justificación está ahí incluida. Resumen. Ok, el resumen, las referencias bibliográficas también hacen parte del artículo, así es, pero la típica estructura que mencionamos bajo este formato INRI, como bien lo dice Eric, es la introducción, los métodos, la metodología, los resultados y la discusión. A nivel general, en cualquier revista científica que ustedes quieran presentar su publicación, estos son las partes que tiene un artículo. Un artículo original, obviamente estamos hablando, porque acuérdense que hay artículos de revisión, hay artículos de revisión narrativa, hay artículos de revisión sistemática con metaanálisis o sin metaanálisis, hay reportes de casos, pero hablando de una investigación original, este es el formato. Introducción. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Alexandra. Alexandra, ¿me estás escuchando? Bueno, alguien de pronto que pueda llamar a Alexandra o escribirle porque no nos escucha. Ok. Entonces, este formato sería el típico de los artículos originales. En algunas revistas puede que te digan, no, los resultados y la discusión van en una misma sesión, en una misma sección, pero en la mayoría de las revistas están separados. ¿Ya? Ok, entonces,
las clases siguientes, a excepción de las 2 clases siguientes que tienen que ver con la parte estadística, todas las demás están direccionadas a hablar de qué lleva cada una de estas partes. Hoy vamos a hablar de la introducción, vamos a ver cómo podemos redactar nuestra introducción, y eso es algo que ustedes van a ir haciendo ahora mientras que van recolectando su información. Mientras que hacen todo el proceso para recolectar la información, ustedes pueden ir redactando su introducción, ¿ya? Es cierto que cuando uno comienza a redactar un artículo, la primera parte es los resultados. O sea, tú tomas tu información, tú procesas tus resultados estadísticamente y tú empiezas a redactar tus resultados, a interpretar esas tablas. Posteriormente haces tu discusión o tu metodología, sí, tu discusión, tu metodología. Y bueno, los expertos en redacción científica mencionan que la introducción dentro de estos 4 aspectos bases de un artículo científico es una de las últimas partes en redactarse. Pero no significa que no se pueda redactar al inicio. Claro que se puede redactar al inicio. Es más, podemos decir que esta primera parte del proyecto que le llamamos planteamiento y justificación, hasta cierto punto es el paralelo a lo que es la introducción en un artículo. Normalmente la tesis tradicional tenía tanto planteamiento, formulación, objetivos y justificación aparte, pero bajo este formato que nos presenta la universidad, han tratado de que en el perfil del proyecto ya ustedes de una u otra manera hayan venido introducción o haciendo un bosquejo de lo que es la introducción. Solo que normalmente hacen introducciones un poco más extensas, y ustedes saben de que en un artículo científico pues hay unos parámetros en cada revista que te estipulan el número límite o máximo de palabras que tú puedes tener. Entonces a veces no es tan larga la introducción, pero tiene que tiene que verse en ella todos los aspectos que respondan a la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque cuando hace una introducción realmente responde a esa pregunta, ¿cuál es el problema de investigación? ¿Ya? Y lo contextualiza, y lo fundamenta, y lo justifica, y descubre qué vacío hay, y crea su objetivo. Entonces, todas estas partes de un artículo, vamos a ver aquí rápidamente, responden a una pregunta. Y a medida que vayan viendo cada una de sus partes, pues van a ir viendo cómo se da la respuesta a esa pregunta. En la introducción, que es el tema de hoy, se responde a la pregunta, ¿cuál es el problema? La función de la introducción es establecer el contexto del trabajo. Ya eso lo hemos hablado. Esto se logra discutiendo la literatura de investigación primaria, relevante, o sea, la información más relevante que haya sobre este tema, con citas, haciendo uso o sea, haciendo las citaciones correspondientes y resumiendo nuestra comprensión actual del problema que se está investigando. Entonces, la introducción es la que hace apertura al artículo, es la que ambienta y dirige al lector en su lectura, da significado y sentido en la medida que informa el tema a tratar. En la introducción nosotros definimos nuestro problema de investigación. Se tiene que quedar claro cuál es el problema que vamos a abordar o que estamos abordando en la investigación. Se debe presentar los antecedentes que fundamentan, que puede decirse que hasta cierta forma justifican el estudio. Y en la introducción nosotros también definimos los objetivos. La introducción, por lo general, finaliza con el objetivo general de nuestra investigación. Entonces, hace apertura, informa el tema a tratar, fundamenta el estudio usando los antecedentes, define los objetivos y destaca el valor, el porqué y la utilidad del trabajo realizado. Como les decía, como les había mencionado antes, ahí en la introducción, aunque es corta, yo hago descripción del problema, hago formulación del problema, menciono objetivo y justifico el problema. O sea, todo en uno, por decirlo así. O sea, todo eso tengo que hacerlo en la introducción. Pero la introducción no la puedo hacer muy extensa porque, como les mencioné, tenemos un límite de palabras. Entonces, esa es la principal dificultad de la introducción,
que debe ser breve, que debe ser concisa. Estas dos cositas, breve y concisa, hacen de que sea necesario que se haga primero una buena revisión de la literatura para poder conocer el tema y poder escoger la información más pertinente de todo lo que hemos leído para redactar nuestra introducción de esa manera, como nos lo están pidiendo, con las palabras mínimas necesarias. ¿Ya? Otra de las características de la introducción es que debe estar escrita en presente y que obviamente tenemos que usar referencias. Tenemos que hacer uso de la literatura. No es lo que yo, bueno, yo he leído, yo quiero comenzar a escribir, porque ha pasado, muchos empiezan a escribir su introducción y, ok, de lo que han leído empiezan a, no sé, como lo que, los resultados, las conclusiones o los conceptos que han creado y empiezan a redactar eso. No, en una introducción yo tengo que hacer uso de referencias bibliográficas. Yo no puedo hacer una introducción con una referencia bibliográfica o con dos referencias bibliográficas. No, no está bien, no está bien. Entonces, es importante que usemos referencias bibliográficas, pero esas referencias bibliográficas también tienen que ser claves. No voy a usar cualquier referencia bibliográfica. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de ello. Entonces, a nivel general, la introducción consta de 5 etapas. Puede decirse 4, pero podemos tener hasta una quinta. Como lo mencionábamos cuando les hablábamos cómo plantear el proyecto o cómo hacer la justificación del problema, siempre partimos de declaraciones generales para ir a lo específico. Partimos de lo general a lo específico. Entonces, la primera etapa de la introducción son declaraciones sobre el campo de investigación, para proporcionar un entorno y contexto para el problema a investigar, resaltando y centralizando la importancia. Declaraciones generales. Yo si estoy hablando, no sé, voy a poner diabetes gestacional, pues no voy a entrar de lleno, no sé, en Perú el 20% de las mujeres embarazadas presentan diabetes gestacional, o sea, no puedo comenzar con ello. Entonces yo tengo que ir de lo general, ¿cierto? Yo tengo que ir de lo general. Ustedes pueden comenzar, hablando de lo general, pueden comenzar, no sé, primero de diabetes y luego a la parte gestacional, como también podría ser ya en la parte gestacional, pero no sé, hablar de datos mundiales sobre la diabetes gestacional para luego llegar a los datos específicos, no sé, peruanos o brasileños, dependiendo de dónde van a realizar su investigación, ¿ya? Pero también antes de hablar de estadísticas siempre mencionamos la diabetes gestacional y se describe un poco en qué consiste o cómo se define, podría decirse, ese término o esa enfermedad. ¿Ya? Entonces, declaraciones generales. Por estas declaraciones generales, como su nombre lo dice, pues son cosas que la mayoría de las personas las conocen, o por lo mínimo la mayoría de las personas dentro del área en el que está enmarcada tu investigación, ¿cierto? No podemos pretender que, no sé, que personas de ingeniería o personas de quizás que no hayan estudiado sepan que es diabetes gestacional, pero cualquier profesional de la salud, a grosso modo, sabe que es diabetes gestacional. Entonces, estas declaraciones, por eso hablamos de declaraciones generales, cosas que se supone que la mayoría de las personas saben. Luego viene una segunda etapa, en donde ya hacemos declaraciones que son más específicas sobre los aspectos del problema ya estudiados por otros investigadores. Entonces, muchas de estas declaraciones específicas no son tan de común conocimiento para la mayoría de las personas. Entonces ya yo aquí, si hablo de estadística, puedo hablar de las estadísticas en Perú, la distribución de esas estadísticas en Perú, pero más allá de las estadísticas yo puedo definir algunos otros aspectos más específicos del tema que estoy tratando, que quizás no son de conocimiento general de la población. No sé, algunas manifestaciones clínicas en particular o algunas, no sé, algunas repercusiones que tiene esa variable que estoy evaluando sobre otros aspectos, etc. Pero entonces vamos al hecho de que son declaraciones más específicas.
En una tercera etapa de la introducción, yo hago declaraciones que indican la necesidad de más investigaciones. Como ya yo he hecho una revisión de la literatura, yo tengo que encontrar un vacío en el conocimiento, ese nicho de la investigación que de una u otra manera justifique el por qué es importante hacer esta investigación. Por eso es que cuando hablábamos de cómo, hablábamos de formulación del problema, y cuando hablamos también de la idea de investigación, mencionamos de que una de las características que tiene que tener una idea de investigación o un problema es que sea novedoso y que sea relevante y que sea pertinente. Yo no voy a evaluar, o sea, no voy a hacer una investigación de un tema que ya está, o sea, que ya no tiene, digamos así, que ya está súper evaluado, súper investigado en el contexto que yo lo voy a evaluar, ¿ya? A menos, como les decía, uno puede usar un tema que ya está bastante evaluado, pero tiene algo diferente. Ah, ya, no sé, síndrome de Burnout, muy usado, pero ahora en el contexto del COVID cambia porque hay otras variables que hace que se modifiquen esta variable, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber en una introducción ese vacío del conocimiento, ese vacío del conocimiento. Es una frase, dos frases que me muestren, que me expliquen a mí qué es lo que falta en la investigación que hace necesaria que yo haga esta investigación que estoy haciendo. Y la cuarta etapa es el objetivo. Declaración del propósito o del objetivo. A veces dicen el propósito de esta investigación es evaluar, determinar, identificar, describir, no sé, dependiendo cuál sea el objetivo. Y muchas de las investigaciones terminan ahí, con el objetivo. Hay otros que además del objetivo pueden hacer una quinta etapa que son declaraciones opcionales que dan valor positivo o justificativo para llevar a cabo la investigación. Algunos dicen, no, el objetivo, el propósito de esta investigación es evaluar las características clínicas epidemiológicas de los pacientes con diabetes, no sé, los pacientes con alguna enfermedad, para generar estrategias de intervención. Entonces ya ese, para generar estrategias de intervención o algo así, es esa quinta etapa que, como les digo, es opcional, pero que de una u otra manera está justificando esto. No todas las investigaciones o todas las introducciones tienen esta quinta etapa, pero se puede colocar. Entonces esa, así, a grosso modo, sería la estructura de una introducción. Miren, aquí hay este trabajo. Vamos a analizar la introducción de este trabajo, ¿cierto? En el que estaban evaluando la hepatitis C en 3 instituciones de salud de México. Entonces hacían un análisis a 13 años, bueno, de la mortalidad y la hospitalización en 13 años de esa enfermedad en esas 3 instituciones. Ok, entonces esta fue la introducción. Esta es toda la introducción que ellos tienen. Esta es toda la introducción. Si nosotros vemos, aquí ya hemos identificado cada una de las etapas. La primera etapa, ¿recuerdan a qué correspondía la primera etapa? Declaraciones. ¿Qué tipo de declaraciones correspondía a la primera etapa? Declaraciones generales, cosas que se supone que ya son de conocimiento general. Entonces, aquí normal, el virus de la hepatitis C es transmitida, perdón, es una infección, bueno, ahí dice, normal, el virus que la causa, y todas las patologías que tiene asociadas, y a nivel general hasta darán estadísticas de cuántas personas afecta, ¿ya? Entonces eso es primera etapa, declaraciones generales. En una segunda etapa, acuérdense, hacíamos declaraciones que son más específicas. Entonces aquí ya empiezan en esta segunda etapa a dar datos específicos de México. ¿Ya? Aquí es específico, aquí porque ya no son declaraciones generales a nivel mundial como es la prevalencia, sino ahora en México. En México. Luego viene una tercera etapa. ¿Recuerdan cuál era la tercera etapa? Ese vacío del conocimiento, ese nicho de la investigación.
Entonces, algunos solo la hacen antes del objetivo, como también se pueden hacer en dos partes de mi introducción. Entonces aquí, sin embargo, a nuestro conocimiento, a lo que como sabemos, no hay estudios que describan esto que ellos quieren evaluar, ¿cierto? O sea, el hecho de que según toda la revisión de la literatura que ellos han hecho, aunque hay muchos estudios sobre hepatitis C y muchos estudios que quizás, no sé, miren o analicen la mortalidad, eh, otros que analicen las hospitalizaciones, no se ha hecho uno que haga este tipo de comparaciones. Entonces ya ellos están mostrando, indicando que hay un vacío en el conocimiento y ese sería, ¿ya? Luego en esta etapa, vuelven a la etapa 2, porque entre otras cosas, estas 3 etapas no necesariamente tienen que ser en el orden que las mencionamos. Obviamente la primera sí tiene que ser así, pero yo puedo intercalar la segunda y la tercera, incluso la primera, incluso la puedo intercalar. Entonces ya luego vuelven a una etapa 2 de declaraciones específicas, siguen hablando de, bueno, de datos acerca de esta enfermedad en México, ¿cierto? De esta enfermedad en México. Y luego vuelven a una tercera etapa. Y en esta tercera etapa, ya recordamos, es el vacío del conocimiento. ¿Ya? El vacío del conocimiento. Otra vez, ya hicieron un primer vacío del conocimiento, ahora hacen un nuevo o otro vacío del conocimiento. Ustedes, o en otras investigaciones, solo hay uno, por lo general es antes del objetivo, pero se puede hacer como lo vemos en este ejemplo en dos partes diferentes. ¿Ya? Dado los reportes, ¿cierto? Bueno, Isabela, tú no los puedes leer, nos puedes leer esa tercera etapa tal cual como dice. ¿Cuál Isabela? Bueno, cualquiera que nos los quiera traducir porque domina el inglés perfectamente. Cualquiera de las dos Isabela puede ser. Ya dale, Isabela Trejo. Ya, ok. Entonces, dice, dado la falta de reportes recientes cuantificando la carga epidemiológica de la hepatitis C en nuestro país, en las instituciones de salud. Ok, y de ahí nuestro objetivo. Ok. Ok, entonces, en el primero era que no había mucho conocimiento de estudios que compararan, ¿cierto?, las causas de mortalidad y de hospitalización. Y luego dan esta otra tercera etapa, este vacío del conocimiento, mencionando que faltan hacer esa cuantificación epidemiológica. Esto es lo que llamamos ese vacío del conocimiento. Y luego de ese vacío del conocimiento viene el objetivo. Entonces el objetivo ya, bueno, ya lo tienen ustedes en el proyecto que hicieron. Es el objetivo general, ¿ya? Entonces, aquí hemos podido ver que se cumplen esas etapas que hemos mencionado. Las 4 primeras, en todo caso, las 4 primeras del objetivo. Siempre, por lo general, una introducción termina con un objetivo. ¿Cuántas palabras debe llevar una introducción? No les puedo decir un número, porque va a depender de cuántas palabras te acepte la revista, dependiendo del tipo de artículo. Hay artículos que son originales, pero cortos, son breves, les llaman comunicaciones breves, que por lo general tienen entre 2.500, entre 2.000 y 3.000 palabras. Ese es el promedio, para todo el artículo. Entonces, como tú tienes 3.000 palabras para todo el artículo, o 2.500 para todo el artículo, pues haces una introducción aproximadamente de 250, 270 palabras, porque sabes que tanto en los resultados como en la discusión vas a necesitar muchísimas más. Obviamente esos 2.500 no incluyen ni las referencias bibliográficas ni el resumen, solo estás el INRI, o sea, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Entonces, de esos 4 apartados, el más corto es la introducción. Hay otros que te aceptan un número mayor de palabras. Entonces hay investigaciones que tienen
500, 600 palabras en una introducción. Pero más o menos ese es el promedio. Por eso es que ustedes vieron que en el proyecto, en esa plantilla del proyecto que les pasamos, en donde iba el homólogo a la introducción, que es la descripción y justificación del problema, les mencionan que lo deben de hacer como en 250 palabras. Recuerdo que más o menos decía así. Porque es el promedio, de 250, 300, el promedio de palabras que tiene una introducción. Pero no necesariamente, como les menciono, tiene que ser eso. Otra de las cosas que quiero resaltar aquí, esto que ellos mencionan, todo esto que ellos mencionan, tiene una justificación. Incluso el vacío del conocimiento, en algunos casos. Entonces, no usaron, miren, en estas, no sé, aquí no pueden haber más de 300 palabras. 7 referencias bibliográficas. 7 referencias bibliográficas. ¿Ya? Así que es lo otro que estimulamos, a que ustedes puedan hacer estas, puedan comenzar a redactar su introducción, pero que tengan en cuenta que tienen que hacer uso de la información que van a obtener de la revisión de la literatura, pero que tienen que citar, tienen que referenciar. No pueden decirlo por lo que ustedes han leído, lo que ustedes creen, sus conclusiones, sino que tienen que hacer citación. Y si me preguntan a mí cuánto es el promedio de citas, no puede ser mínimo de 5 para una introducción. No mínimo de 5 es lo ideal. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, este está en español, es un artículo de aquí de Perú, fue publicado en la revista peruana de medicina, de medicina experimental y salud pública, velocidad de progresión de la enfermedad como predictor de severidad en el síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, aquí identifiqué rápidamente cuáles son, a mi parecer, el cumplimiento de estas 4 etapas, y pues creo que a mi parecer no, pero sí tiene que ver con esto. Datos generales de qué es este síndrome y por qué está caracterizado y cuál es la incidencia global, mundial. Datos en Perú, que son específicos. Luego, esto podríamos considerarlo en la segunda etapa incluso, también podría ser de la primera, pero ya tiene que ver las personas que fallecen por este síndrome previamente desarrollan la enfermedad severa y bueno, ¿en qué consiste esta enfermedad severa? ¿Ya? Yo lo puse como etapa 1, pero también puede ser etapa 2, en donde ya se habla de forma específica de esto. Los factores conocidos que condicionan esta enfermedad, y aquí factores que condicionan la enfermedad, las mantengo en la etapa 2, y el vacío del conocimiento. ¿Por qué razón o cuál es ese nicho en la investigación? ¿Cuál es el vacío del conocimiento? ¿Por qué es necesario hacer esta investigación? Entonces, aquí dice, sin embargo, a pesar de todo lo que ya vengo diciendo, existen algunos factores clínicos poco estudiados. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo hacer ese vacío en el conocimiento? Cuando realmente yo estoy haciendo una investigación en donde haya un vacío en el conocimiento. Hay pocos estudios o no es clara la relación, todas las investigaciones previas de este tema son controversiales, es necesario hacer investigaciones, más investigaciones para poder aclarar el panorama. O sea, eso son lo que le llamamos el vacío del conocimiento. ¿Ya? Existen pocos factores clínicos, perdón, existen algunos factores clínicos poco estudiados como la rapidez del deterioro neurológico que podrían estar relacionados con la severidad de la enfermedad. Y ahí sí, algunos simplemente ponen el objetivo, como otros por lo tanto, o a raíz de lo anterior, como quieran ponerlo, el objetivo de este estudio está. Entonces aquí vemos 4 etapas, las 4 etapas que venimos hablando. Esta exactamente tiene 259 palabras. ¿Ya? Es un artículo breve, pero está dentro del promedio de los que les menciono. Tiene 10 referencias bibliográficas. 10 referencias bibliográficas. Y normalmente ese es el promedio, entre 5 y 10. Es el promedio de referencias bibliográficas. Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de las etapas para puntualizar algunos aspectos. Ya sabemos que son declaraciones amplias o generales,
que son aceptadas como un hecho. El tiempo en el que se redacta la introducción es en presente. Ustedes se van a dar cuenta que varios de los otros apartados se van a redactar en pasado. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, que la introducción se redacta en presente. Y que las oraciones obviamente están escritas en tiempo presente, puede ser presente simple y presente perfecto. ¿Ya? Y se tiene que hacer haciendo el uso de citas bibliográficas y por ende incluir las referencias. Bueno, eso lo hemos mencionado. Con esta primera etapa, lo que tenemos que hacer es trasladar al lector sin problema de declaraciones generales hacia una subárea del campo y luego al tema particular que vamos a tratar, el tema específico. Y lo hacemos vinculando información que es nueva con información antigua. Bueno, aquí en el ejemplo que tenemos de la hepatitis C, solo para ver los verbos, ahí están señalados en negro, resaltados con rojo, en presente, pero incluso también podemos un ratito, en el ejemplo anterior, aquí podemos ver también que podemos usar el presente perfecto, ¿cierto? Pero en presente se redacta la introducción. Aquí lo que vemos con azul y con verde es de pronto información que es muy general, muy antigua, que es quien la causa, con información un poquito más reciente, los datos más actuales que hay sobre la frecuencia o sobre la prevalencia mundial. ¿Ya? Solo para resaltar, esto es lo que lleva la primera etapa, la de las declaraciones generales. En presente perfecto, citando información, por lo general, cuando usamos estos datos estadísticos globales, hacemos, en el caso de salud, hacemos uso de las estadísticas que publica la OMS, ¿cierto? Estas instituciones o entidades mundiales como referente. Ok, entonces, en la segunda etapa, dice, aquí se usa literatura seleccionada del área para justificar su estudio y construir una brecha o un vacío. Una brecha o un vacío. Aquí nos mencionan etapa 2 y 3 a la vez, ¿cierto? Escribe oraciones apoyadas por referencias de las principales revistas de investigación, las revistas que publican artículos de investigación original. Puede leer referencias generales, pero no se deben citar. Yo les recomiendo, vayan de entrada, solo artículos científicos. No vayan a tesis, no vayan a, bueno, puede ser libros, pero lo ideal es que sean artículos científicos. Es más, aunque lean de libros y de otros lugares, sí o sí lo que citan tienen que ser artículos científicos, ¿ya? Los artículos de revisión son particularmente útiles porque resumen toda la investigación realizada en un área temática, entonces también pueden sacar información para esta segunda etapa, o sea, estos datos ya más específicos, de artículos de revisión. No se les olvide, como aquí obviamente donde quizás hay más referencias porque ya, no sé, detallamos de forma más específica cuáles son las características de la enfermedad, cómo es la prevalencia, cuáles son los factores asociados, cosas como esas que son las que normalmente se mencionan en la segunda etapa, porque ya son cosas específicas de lo que venimos tratando. Tenemos que usar referencias bibliográficas, ahí es donde más usamos. Y no se les olvide, tenemos sí o sí que hacer la cita. Creo que en una clase que dimos, cuando del tesis 1 les enseñamos cómo hacer la citación, solo para resaltar la citación, nosotros siempre hacemos citas indirectas, o sea, tomamos la idea del autor y la expresamos en nuestra palabra sin cambiarle sentido, eso le llamamos parafrasear. Nunca copiamos y pegamos textualmente, aunque pongamos el número y citemos al autor, nunca debemos copiar textualmente. Hay citas directas. Estas citas directas se caracterizan por estar entre comillas y por ser menores de 40 palabras. Eso lo puedes usar en el desarrollo de una tesis, en una tarea que hagas, pero en un artículo no se acepta que hayan citas directas. Todas tienen que ser parafraseadas y obviamente con su referencia, con su cita
que indica su referencia, ¿ya? Entonces, lo que se debe hacer es construir un argumento que justifique nuestro estudio. Realmente en esa segunda etapa, dando todos estos datos, de pronto de resultados que han encontrado, otras investigaciones, etcétera, estamos de algún modo justificando nuestra investigación. Entonces, usando citas para desarrollar nuestro argumento, lo ideal es que, como les mencioné al inicio, en esas declaraciones generales usamos citas o información que sea prominente, ¿cierto? Información que sea prominente y de autores prominentes, como la OMS, como estas instituciones de salud, o incluso, si quisieran hacer una citación, ya no de una institución, sino de un autor, ustedes deberían buscar el autor el principal o uno de los principales autores que más han publicado sobre ese tema. Ustedes saben que cuando uno hace una búsqueda, nosotros vamos a Scopus o a Web of Science o a PubMed, y allí nos aparece, además del artículo, nos aparece las veces que ese artículo ha sido citado. Las veces que ha sido citado. Entre más citas tenga, pues es porque su información es más prominente, ¿ya? Y la intercalo con citación de autores que son poco, bueno, de autores que no son tan conocidos, ¿cierto? Pero que al final tiene información que es interesante y pertinente que yo pueda usar para hacer construir mi segunda etapa. Ok, ya sabemos que debemos evitar el plagio, ya yo les he mencionado todos los trabajos cuando como ustedes en la etapa 1 toman un asesor, escogen un asesor, que obviamente se los digo aquí, no tiene que ser el docente de práctica que está asignado. Si ustedes quieren continuar con ese docente y tomarlo como asesor, cuando comiencen el proceso formal lo pueden hacer. Pero si no, ustedes pueden coger a cualquier otro de los asesores que están disponibles en la escuela. Entonces el asesor se ve obligado a que antes de dar el visto bueno al proyecto tenga que pasarlo por el software antiplagio. Y antes de subir el artículo para el paso 2, también se tiene que pasar por el software, ¿ya? Incluso después que termina, cuando ya quieren cerrar el proceso, después de sustentación, al final, les piden que suban como evidencia ese reporte que dan los software antiplagio. Bueno, ya sabemos que en la tercera etapa hacemos o indicamos ese vacío del conocimiento, como vimos, lo podemos hacer al inicio, o sea, después de las declaraciones particulares, y podemos volver a hacerlo antes de los objetivos, pero por lo general se encuentra antes de los objetivos y podemos usar muchas palabras para poder expresarlo. Ya hemos visto 2 ejemplos. Existen pocos estudios, a nuestro conocimiento no hay estudios, o la controversia que hay de los resultados de las relaciones de estas variables no está clara. Podemos usar todo este tipo de palabras, ¿ya? Y la última etapa, como hemos mencionado, es el objetivo. ¿Ya? Y bueno, el objetivo del estudio fue determinar la velocidad de progresión de la enfermedad como predictor de severidad de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Ya aquí tenemos el objetivo del primer artículo que estábamos revisando, del artículo de hepatitis C. Ah, no, perdón, este es otro. Este fue este ejemplo de un artículo que evaluaba hepatitis C con hepatitis B. Pero siempre es el objetivo de su artículo. Entonces, ¿cuál es el proceso sugerido para redactar la introducción? ¿Cuáles son los pasos? Comenzar por la última etapa. Después, obviamente, lo organiza. Pero este es el proceso sugerido. Todos actualmente pueden comenzar su introducción ahora mismo, porque ya todos tienen su objetivo de investigación. Entonces, lo primero es que tú comiences por esa etapa, redactando, identificando, copiando tu objetivo de investigación. Luego, puedes hacer un borrador de la etapa 3, o sea, esa necesidad. Como ya yo he hecho una revisión, porque ustedes han hecho su proyecto, entonces pensar, ¿por qué es necesario hacer esta investigación que estoy haciendo? No sé, no recuerdo ahora los temas que puedan estar trabajando, pero simplemente pienso,
Hay mucha información en el Perú, en la población que estoy evaluando sobre este tema. Bueno, pensar y redactar ese borrador de esa brecha del conocimiento y ver si solo la voy a poner al final. Después cuando voy armando veo si la puedo poner en varios lugares o si la dejo solo al final. Y pensar en cómo vamos a comenzar la etapa 1. ¿Cómo podría ser ese primer párrafo? ¿Cómo podría abordar yo mi tema? Porque ustedes saben que normalmente lo que uno hace cuando revisa un trabajo es leer el abstract, que de por cierto es súper importante. A veces el abstract ni le prestamos atención, pero es súper importante, porque cuando tú lees el abstract, tú, sí, este trabajo está interesante, ahora voy a leer el resto, ¿ya? Y cuando comienzas a leer el resto, la introducción te capta, te atrae, y por eso es que también se tiene que redactar bien. Tiene que quedar claro tiene que responder a la pregunta, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos que comenzar a pensar cómo se va a redactar esta primera etapa. Intente comenzar con palabras y conceptos que capten inmediatamente la atención de sus lectores. Y finalmente, organice la información que has recopilado de la literatura en la etapa 2. Todo lo que hemos recopilado. En la etapa 2, ya como son datos más específicos, podemos tener mucha información, pero tenemos que organizarla y tenemos que seleccionar como la más adecuada y la más pertinente. Ya, esta dice, probablemente donde vamos a tener, a gastar mayor tiempo. Asegúrese de haber realizado el mejor trabajo posible para encontrar trabajos relevantes y sobre todo estudios recientes. Entonces, sí les hemos recalcado, incluso para el proyecto, que usaran la información más reciente. A veces cuando hablamos de más reciente, estamos hablando de un periodo entre 8 y 5 años, pero eso varía dependiendo cuál es la información. Reciente para COVID es hace, ¿qué? ¿Un año? Algo así. Ok, y ahora sí combinamos las etapas para darle esa estructura coherente. Ustedes pueden hacer una versión de la introducción y pueden ir avanzando con otros pasos y luego cuando la vuelvan a leer ya con más detenimiento, podrán encontrar que es necesario quizás reevaluarlo, podrán, no sé, ver que necesita de más coherencia a la hora de unir las ideas. Así que es bueno, como decíamos al principio, que se lea una y otra vez para poder leerla una y otra vez para poder llegar a decir esta es la versión final con la que nos quedaríamos, ¿cierto? Miren, aquí rápidamente para mostrarles y de paso para incentivarlos, créanme que con ese objetivo lo puse. Josiel y Leslie fueron dos de mis asesorados de la promoción que acabó, la que sustentó ahora ellos sustentaron en marzo-abril, entre ese rango, marzo-abril. Este es el artículo de su tesis, de su artículo, o sea, el artículo que hicieron para su tesis de titulación. Como les exigen que tenían que mandarlo a una revista, bueno, yo les propuse, ellos buscaron varias revistas y dentro de eso estaba esta y decidimos mandar esta revista. Y bueno, gracias a Dios, ya nuestro trabajo fue aceptado en la revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria y en la versión de este mes que va a salir, pues va a salir este trabajo. Ellos evaluaron asociación entre anemia y obesidad central en mujeres de edad fértil en Perú, un estudio de base poblacional. Ese es el tema de su investigación, ¿ya? Entonces, voy aquí rápidamente a presentarles cuál fue la introducción que se hizo. En este trabajo, como tenían en esta revista, el artículo no fue breve, tenía más número de palabras, entonces hicieron una introducción un poco más larga, 450 palabras más o menos. Pero aquí, a grosso modo, son dos variables. Los ejemplos que hemos visto han sido de una sola variable. Guillain-Barré, hepatitis B, han sido una, aquí es de dos variables. Entonces se tiene que presentar resultados generales y resultados específicos de dos variables. Así que ellos comienzan en el primer párrafo, mencionando que la anemia y la obesidad son problemas de salud pública a nivel mundial, eso todo el mundo lo sabe.
Y ya hablan cuántos son los datos de anemia, se dedican a anemia a nivel mundial y en América Latina y el Caribe, y luego van al Perú de forma específica. O sea, aquí combinan primera y segunda etapa, pero redactan todo lo que tiene que ver con anemia. Y cuáles pueden ser como que las causas o por qué las mujeres, porque este trabajo está enfocado en mujeres en edad fértil. Por qué en las mujeres es más común la anemia y qué puede causar la anemia. Luego hablan de la obesidad de igual manera, a nivel mundial, ¿cierto? Luego a nivel nacional y con qué enfermedades está asociada. Y luego en otro párrafo relacionan estas dos variables. ¿Cuál es el mecanismo que relaciona estas dos variables? Mencionan datos de estudios que hablan de esa relación y mencionan que los estudios tienen resultados contradictorios. Algunos mencionan que las mujeres con sobrepeso tienen más anemia que las mujeres con peso normal, y otros mencionan que las mujeres con peso normal tienen más anemia que las mujeres con sobrepeso, ¿ya? Entonces, aquí luego explica, porque en este trabajo se evaluó obesidad central, no obesidad general, o sea, como la que evaluamos con índice de masa corporal. Así que mencionan que aunque el índice de masa corporal es el que normalmente se usa, existe preocupación por su baja precisión para determinar de manera indirecta la diferencia entre el comportamiento de grasa visceral y tejido magro. ¿Ya? Hasta cierto punto aquí puedo decir que esta parte tiene que ver con la tercera etapa. Por otro lado, la circunferencia de cintura, índice de cintura, se ha estado empezando a usar para medir el riesgo de complicaciones metabólicas debido a su mayor panorama para la controvertida relación que hay entre anemia y obesidad. Y aquí dice, se ha estado comenzando a usar, mencionan, se debería explorar mejor el panorama de la controvertida relación de la anemia y la obesidad central. ¿Ya? Este es como que el vacío del conocimiento. Ya ellos aquí mencionaron la preocupación de que el índice de masa corporal quizás no esté evaluando bien lo que tiene que ver con obesidad o deja por fuera algunos compartimientos, y luego mencionan que es controvertida los resultados que se han presentado, incluso adelante ya lo habían mencionado, y por eso mencionan que es necesario evaluar mejor el panorama de esa controvertida relación. Y ahí sí, por lo tanto, el objetivo del presente estudio es evaluar la asociación entre anemia y obesidad. Ok, chicos. Entonces, como para no hacerlo tan largo, porque al final esto es más práctico que teórico, cosas básicas que quiero que les queden de esta clase. En una introducción, yo tengo que de manera breve, de manera concisa, usando referencias bibliográficas y escrita en presente, tengo que mostrar cuál es el problema de investigación. 4 etapas generales tiene. La primera tiene que ver con declaraciones generales de mi tema. Segunda, declaraciones específicas. La tercera, el vacío del conocimiento, que tengo 1000 maneras de poder presentarlo. No siempre tengo que poner, sin embargo, existe, no sé, pero siempre se deja claro. O sea, aquí uso el término preocupación para su baja precisión, controvertida relación. O sea, depende cuál sea tu variable y cuál sea realmente el problema. Ya, pero tiene que quedar claro cuál es ese vacío. Y finalmente, el objetivo. El objetivo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es eso, comenzar a redactar su introducción. Su introducción. Y eso lo van haciendo, se reúnen con su docente, le van mostrando su introducción para que él vaya revisando esa introducción y ahí van mejorándola, mientras que van avanzando con los otros pasos para recolectar su dato. Ok, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Ok, entonces, ok, entonces si no hay preguntas, entiendo de que ha quedado claro. Pronto no sé si
yo hablo súper rápido, pero dentro de tantas cosas que dije, creo que lo que quiero es que sea lo más simple posible, que ustedes lo puedan entender y captar al toque. Ahora a lo que vamos es a que lo puedan plasmar en el desarrollo de su introducción. Bueno, chicos, para no alargarnos más, porque ya hay que prepararnos para el sábado, eso era todo lo que yo tenía que decirles para hoy. Que tengan feliz sábado, Dios los guarde y no se olviden, avancen con su proceso. Voy a mandarle ahora, Gaby, te voy a mandar la información del Comité de Ética para que la compartas, ¿ya? Cuídense. Ok, doctora, muchas gracias. Hasta luego. La grabación igual va a quedar Gracias. para que la puedan repetir en cualquier momento. Gracias, mi. Recording stopped.